oyentes sobre el tema de la educación de la persona sorda, en donde muchos piensan que acceden a la educación de igual forma que los oyentes. Entonces es un tema para que conocemos de la temática, algo básico, pero es con el interés de poder informar a toda la población de cuál ha sido toda la historia que ha tenido la educación de las personas sordas. ¿Sí? Nos vamos a presentar, tenemos a Mariela, que es la intérprete profesional, que está haciendo el lector interpretativo, Adriana Prieto, que es profesora de biología, egresada de IPA, trabaja en el Liceo 32, es profesora además de lengua de señas y es docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Tecnicatura Uruguaya de Lengua de Señas. Además trabaja en el equipo académico de la CUISO, en el informativo nacional e internacional. En lo personal me presento, soy intérprete en lengua de señas, soy la directora responsable de la institución Interpretar, institución académica que tiene como objetivo acercar la lengua de señas y dar a conocer la cultura sorda a la comunidad oyente. Y también integro junto con Adriana el equipo académico del informativo nacional e internacional. Bueno, entonces vamos a hacer desde los primeros tiempos en la historia siempre se pensó, se creyó, se sostuvo que la persona sorda, que como se le dice ahora, son personas sordas, ¿no? Pero en realidad eran los sordomudos, eran personas que no tenían intelecto, que no podían desarrollar ninguna actividad, en donde como no podían acceder a una lengua a través del habla, no podían comunicarse y eran seres deformes, mal formados o no viables para la vida en sociedad, ¿sí? Como bien sabemos, antes se valoraba mucho lo que era lo corporal, el amor a lo divino del cuerpo, ¿verdad? Y como una persona incompleta, que le faltaba algo, un ser que tenía una falencia, no era aceptado en la sociedad en la que vivía, por lo tanto no se los incluía en ningún ámbito de enseñanza, ni enseñanza religiosa, ni enseñanza militar, ¿sí? Eran totalmente excluidos. No podían heredar, no podían casarse, no podían tener bienes, dependían, al igual que la mujer en los primeros tiempos, del dueño del territorio, del amo, o en el caso si era una mujer o era una hija y lograban casarse, lograban casarla, de la persona que los mantuviera. Si esa persona no quería hacerse más cargo, directamente no había ninguna responsabilidad con el ser humano, con la persona en sí, ¿sí? ¿Por qué pasaba esto? Como no accedían al habla oral, a la fonética que nosotros tenemos, era que no eran considerados personas. Hay distintos registros en donde se mencionan a las personas sordas, a los sordos, como personas incompletas, como idiotas o incapaces de poder desarrollar conocimientos. Por ejemplo, en el Código Hammurabi, en el año 1728 a.C. se decía que era un ser incompleto, inútil de mente, incapaz de ser educado. Con las leyes de Manu, en la India, se les consideraban iguales a los enfermos mentales, sin poder tener desarrollo cognitivo. Dependía la vida, dependía cuando había un ser sordo en la familia o un discapacitado de cualquier otra índole mental o físico, dependía de la voluntad del dueño del territorio, del dueño de la familia, del dueño de sus saberes, si le otorgaba la vida o no. El único documento que se registra en la antigüedad en donde se habla de sordos, se hace la primera alusión a la persona sorda y no sordomudos, es en la Torá, en el Levítico 19:14, donde se reconoce a la persona, al sordo, como un hablante que utiliza otra forma de comunicación, por más que no se dice que sea una lengua, y se le dice: no maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de Dios. Es la única comunidad que reconoce al sordo como ser. Yo paso diciendo personas sordas por la costumbre, pero en ese momento no eran considerados personas, ¿sí? ¿Esto por qué se da? Todos sabemos que dentro de la comunidad judía hay una gran incidencia de personas con discapacidad auditiva, personas sordas, y desde los primeros tiempos ya se reconocía en su población ese gran número, ese gran haber, y por eso es que
se les reconocen dentro de su grupo, dentro de su religión propiamente dicho. En ese momento se potenciaba que la persona se comunicara con gestos o con señas, pero también era muy reconocido que tuviera algo de conocimiento de la lengua hablada, que se le reconociera la lengua oral, que pudieran hacer lectura labial. Como ya sabemos, como lo dije antes, en la oratoria, los griegos y los romanos, era sumamente valorada. A lo que la persona sorda no podía acceder a la oratoria, al habla oral, perdía todos los derechos para vivir en sociedad. ¿Sí? Aristóteles directamente sostenía que que los sordos no podían razonar. Hipócrates decía que era una enfermedad y que solo Dios podía curarla. Que no había humano, que no había sociedad, no había médico que pudiera curar esta enfermedad. Hasta el siglo XV la Iglesia Católica creía directamente que no se le podía brindar una educación a la persona sorda, ¿sí? Ya que la educación, la palabra de Dios, llegaba a través del habla, a través del oído, y como a la persona sorda no se le podía transmitir de esta forma, directamente no se lo consideraba humano, no se lo consideraba educable, era igual que un animal. Pasaron muchísimos años, casi a finales del 17, para que la Iglesia Católica reconociera que a la persona sorda se le podía educar de otra forma y no solo por el habla oral. Sabemos bien que en la Edad Media la Iglesia ocupó un papel muy preponderante tanto en la vida social, pública y privada de los seres humanos, ¿no? De las personas. Entonces, a las personas sordas, que no eran considerados animales, eran considerados personas que traían una desgracia a la familia, que eran seres que habían sido castigados por Dios por algún acto cometido, ellos o su familia. Esas personas eran abandonadas, dejadas a la suerte, en los mejores casos, cuando se les detectaba la sordera tardíamente, abandonados a la vida pública, y ahí es cuando empiezan a llevarlos a monasterios, a conventos, a dejarlos junto con otra serie de personas que tenían otras discapacidades. ¿Por qué las personas sordas los sordos eran tan considerados como personas maldecidas o que estaban en contacto con Dios? Por su forma de comunicación, que era netamente corporal, manual, expresiva, en donde el tocarse el cuerpo, en donde comunicarse teniendo contacto manualmente y no en una forma correcta, como era la costumbre primaria de la Iglesia Católica, eso era considerado un pecado total. Por eso se condenó tanto a la comunicación con la lengua de señas por parte de la Iglesia Católica. ¿Sí? Recién en el siglo XVI, con Pedro Ponce de León, que era un monje del reinado de Burgos, en España, se le encomendó la tarea de que tenía que educar a unos niños sordos de una familia real muy importante, que tenía varios descendientes sordos. Entonces, como esos niños no iban a poder, esa familia se quedaba sin herederos, porque tenía varios descendientes sordos, se le encomendó a él poder educarlos de alguna forma para que pudieran heredar. ¿Sí? Fray Ponce de León fue el primero que escribió el primer tratado de cómo enseñar a las personas sordas, y utilizaba un método parecido al dactilológico, en donde se hacía una representación de las palabras. Sí. Fray Ponce de León fue el primero que utilizó un método para poder comunicarse con las personas sordas, en donde utilizaba, en base del alfabeto escrito, una representación manual de las señas, de las palabras que iba a utilizar, ¿sí? Era una combinación de gestos con escritura, iban unidos, pero siempre con base a la lengua madre, ¿no? No a la lengua de señas. Después, Bonet, en el siglo XVII, continuó la obra de él y escribió el primer documento que hay, que tiene registro de cómo enseñar, cómo trabajar a las personas mudas, ¿sí? El texto se llama Reducción de las letras y arte de enseñar a hablar a los mudos. Él continuó con los trabajos y le fue añadiendo señas metódicas creadas por los oyentes que en ese momento educaban a los sordos, que eran casi siempre de clase noble, no eran sordos de verdad. En el siglo XVIII, con el abad Lepé, él se interesó profundamente en la lengua de señas, que era hablada por la comunidad sorda, y que veía que en los monasterios los sordos se comunicaban entre sí y establecían un sistema de comunicación, como él decía, para las cosas de la vida cotidiana.
Él fundó en París la primera escuela pública y escribió la inclusión de los sordos a través de las señas metódicas. Él consideraba que la lengua de señas no podía, la lengua de señas francesa, que era en ese momento lo que él veía que se hablaba, no permitía comunicar todo, no era una lengua, era un simple sistema de comunicación. Entonces, para poder comunicar pensamientos más abstractos o temas de religión, él le agregaba señas que él creaba, que consideraba que daban cabida a lo que él quería explicar, ¿sí? En la época moderna, como estaba diciendo, el abad de Lepée fue un gran impulsor de lo que era la lengua de señas francesa como método de enseñanza para las personas sordas. Ya no se basaban solo en tratar de enseñar la palabra, aunque sí se valoraba mucho que la persona sorda pudiera hablar, sino que se le reconocía que podía haber otra forma de comunicación entre ellos. El abad de Lepée utilizaba la lengua de señas y respetaba la lengua de señas que hablaban, o ese sistema de comunicación que hablaban nosotros. En otro plano opuesto se encuentra Heilig, un alemán, estamos hablando más o menos de 1778, que funda la primera escuela para personas sordas, para personas mudas y otros problemas del habla, ¿sí? En donde su objetivo primordial era hacer hablar, desmudecer al mudo, ¿sí? Hacerlos lograr hablar. Utilizaba distintas técnicas para potenciar las cuerdas vocales y agudizar el oído, ¿sí? Destacar que en España no hubieron instituciones que se destacaran, que se fundaran, que se trabajaran con personas sordas. Las personas sordas en España, fuertemente vinculadas con la religión católica, no eran seres considerados que podían ser educables. Por eso España no figura en la historia de la comunidad sorda hasta bien avanzada la época, ¿sí? En el siglo XIX, Thomas Gallaudet, que conocía a una niña que era sorda, se empezó a interesar por la forma de comunicación que ella establecía con otros niños, que se vinculaba con otros niños, y a la vez cómo ella adaptaba cuando se comunicaba con él esa lengua que ella utilizaba naturalmente con otros, que la veía muy fluida al momento de hablar natural, y cómo él la cambiaba para poder hablar con él. Se empezó a interesar en el tema de cómo educar a estos niños, porque veían que quedaban totalmente excluidos de la sociedad, y entonces empezó a investigar y vio que en Inglaterra y Francia habían algunos métodos que daban éxitos en la enseñanza con sordos, y que el método alemán, el método puramente oralista, no estaba dando sus frutos, no se veían resultados en cuanto a que el sordo pudiera hablar, pudiera expresarse de forma escrita. Entonces se pone en comunicación con Sicard y con dos alumnos que él tenía que eran sordos, con Claire y Messieu, y va y conoce el método de enseñanza, y Claire viaja con Gallaudet a Estados Unidos para tratar de fundar la primera institución educativa de sordos en Estados Unidos, en donde la base primordial era poder comunicarse en lengua de señas, impartir los conocimientos en lengua de señas, ¿sí? Se potenciaba así que la persona sorda manejara el habla, entendiera el habla del oyente y pudiera hacer lectura labial, pero no era la base de la educación que allí implementaba. A todo esto, como había dicho ya, había dos corrientes bien opuestas: el método oralista, que impulsaba el alemán Heilig, en donde se trabajaba el hacer hablar al sordo, el enmudecer al mudo, ¿sí? Y el otro que potenciaba ese sistema de comunicación que les permitía llegar a algún tipo de conocimiento, que les permitía educarse de alguna forma, ¿sí? Hasta ese momento estaban esas dos corrientes en donde se veían algunos frutos en la enseñanza de la lengua de señas, pero más nada. En 1880 se convoca al segundo Congreso Internacional de Educadores Sordos, más conocido como el Congreso de Milán, en 1880. Al segundo Congreso Internacional de Educadores Sordos, el Congreso de Milán, como se lo conoce, en donde se reúnen tanto educadores sordos como oyentes, pero el voto de los educadores sordos que potenciaban la lengua de señas no es tenido en cuenta, no es, ni siquiera se les permite votar, y se logra votar unánimemente que la educación, a partir de ese momento, muy controlada por la Iglesia Católica, por valores morales, ¿no?, tenía que ser con el método oralista. Había que lograr que el sordo hablara. Y se brindaron distintos tipos de técnicas
potenciando, por ejemplo, eléctricamente las cuerdas vocales, a través de sonidos potenciados también por electricidad en los oídos, para tratar de desmudecer a ese sordo y que pudiera hablar oralmente, ¿sí? A partir de ese momento se implementó sí o sí la enseñanza oral. Se desconocía otro método de enseñanza que pudiera ser mixto, que transmitiera algo de conocimiento en lengua de señas o en ese sistema de comunicación que se consideraba, y solo se permitía el oralismo. Estados Unidos fue el único país que no acató esta norma en la enseñanza de personas sordas, y así fue como fue evolucionando y fundó la primera universidad, la Universidad de Gallaudet, que al día de hoy sigue siendo pionera, sigue siendo la más importante de las universidades, en donde desde el personal de limpieza hasta el grado más alto dentro de la facultad son personas sordas, y todos hablan lengua de señas, ASL, lengua de señas americana. Las clases son impartidas en lengua de señas, y a esa facultad pueden asistir tanto sordos como oyentes, ¿sí? Recién, en 1960, Stocke es el primero que empieza a hablar en el reconocimiento de la lengua de Stocke. Empieza a hablar en el reconocimiento de la lengua de señas. Reconoce que la lengua tiene un valor con significado, que se pueden transmitir tantas ideas abstractas como con todo tipo de ideas, que no es un sistema de comunicación, la divide, la subdivide. Dice que a través de esa lengua la persona sorda puede adquirir conocimiento, y empieza a quedar un poco rezagado el método oralismo, el oralismo como método de enseñanza. Al día de hoy todavía hay muchos países, hay muchos lugares en donde el método de enseñanza sigue siendo el oralismo básicamente, por más que a veces se puede hablar de un bilingüismo, pero se sigue potenciando, trabajando el oralismo, por más que está demostrado que la lengua de señas es una lengua al igual que cualquier otra lengua, ¿sí? Que tiene todas las características y cumple todos los requisitos para ser lengua. Por más que también el método oralista demostró un gran fracaso en la formación de personas sordas, se sigue trabajando eso porque los formadores de sordos, entiéndase maestros, distintos profesionales que trabajan con sordos y el área médica, siguen potenciando el habla de la persona sorda, el habla oral y no el habla por señas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver qué es la sordera, ¿sí? Hay dos puntos de vista bien diferentes para poder identificar. ¿Sí? Para poder identificar o describir lo que es una persona sorda. Según el punto de vista en que se mire, va a ser el tipo de definición que esa persona va a tener, ¿sí? Si lo vemos desde el punto clínico, desde el punto de vista clínico o médico, es una persona que tiene una discapacidad, una deficiencia, es alguien que le falta el oído, que no tiene el poder de la audición. Si lo vemos desde el punto de vista lingüístico, identitario, es una persona que habla otra lengua, no es un ser discapacitado, ¿sí? Integra una comunidad minoritaria lingüística, pero es una persona total, con todos los derechos como persona en sí para funcionar en sociedad. Son dos puntos de vista muy diferentes que al día de hoy siguen funcionando al mismo tiempo. Al poder hablar de un grupo lingüístico identitario, minoritario, estamos hablando de una comunidad lingüística que tiene una cultura propia por tener una lengua propia. Cada lengua describe una cultura, está unida a una cultura, no se comparten culturas con diferentes lenguas, ¿sí? Y al tener una cultura, cada ser integrante de esa cultura, de esa comunidad sorda, se identifica como persona sorda en sí. Con el otro método clínico, médico, es una persona que le falta algo, es un sordo, un discapacitado, no es un hablante de otra lengua, ¿sí? Esas son las dos grandes diferencias desde el punto de vista de donde uno mira a la persona sorda y la identifica, ¿sí? El método clínico potencia el oralismo, el método lingüístico identitario potencia la lengua de señas. Veamos en América Latina cuando se fundaron las primeras instituciones educativas para trabajar con personas sordas. La primera fue en Brasil, con Puet,
maestro sordo, fue el ejecutivo francés que fundó lo que hoy se conoce como el INES, el Instituto Nacional de Educación de Sordos, en donde él, a través de la lengua de señas francesa y del portugués escrito y hablado, brindaba educación a los niños de Brasil. Brasil tiene una característica particular, que no en todos sus territorios se reconoce la lengua de señas brasilera, sino que hay zonas de Brasil en donde se potencia totalmente el oralismo y no se acepta la lengua de señas, y en otra hay hasta magísteres en lengua de señas o profesionales recibidos. ¿Sí? No hay una ley que unifique todo el sistema de enseñanza, entonces se ven desde niños que son dejados en tipo nosocomios a niños que son realmente potenciados en escuelas o en preescolares con lengua de señas. Después, en Argentina, recién en 1872, con el maestro Antonio Terry, que era un 882. Con Terry, que era un político renombrado de Argentina de la época, que tenía en su familia varios hijos sordos, él brinda un proyecto para que se forme un Instituto Nacional de Sordos, para que se eduque a esos niños sordos en el arte de hablar. ¿Sí? Es donde empiezan los primeros estudios de logopedia en Argentina. Cómo enseñar a hablar a los sordos, ¿sí? Distintas técnicas para enseñar a hablar. Por ejemplo, Serafino Balestra, que era el encargado de ese instituto, decía: el ministerio de Cristo debe abrir la boca al sordo y debe poder brindarle el arte de poder decir palabra y ser entendido. ¿Sí? Como vemos aquí, no se reconoce la lengua de señas, no se trabaja en lengua de señas y se utilizan distintos tipos de técnicas para implementar el habla de esos niños, ¿sí? Técnicas que son en muchos casos tortuosas, que acá en Uruguay no hace muchos años que se dejaron de utilizar, ¿sí? Hablando de Uruguay. En Uruguay la educación para chicos sordomudos se remonta al año 1910, en donde dependiente del Consejo de Educación Primaria y Normal, se funda la Escuela para Discapacitados Auditivos. También con un método de enseñanza oral, ¿verdad? Después, al día de hoy, en Uruguay, funcionan 4 escuelas, nada más que 4 escuelas en todo el territorio que trabajen con chicos sordos. La escuela de Montevideo, la de Maldonado, la de Rivera y la de Salto. Estas escuelas atienden a niños sordos y a algunos niños oyentes que tienen problemas en el habla o problemas en el trastorno del lenguaje. La gran diferencia entre lo que es una escuela, ¿ya?, para sordos, que son estas 4 nada más, con aulas en determinadas escuelas que hay en el resto del país, es que en las otras aulas de esas escuelas hay una gran diversidad de, por llamarlo así, discapacidades, ya que metemos al sordo dentro de estas discapacidades, ¿no? Podemos encontrar discapacitados intelectuales, con problemas motrices, con personas sordas, todos en la misma aula, y un maestro que tiene que hacerse cargo de todas esas diferencias en las personas, o esas variedades, no sé cómo decirlo, ¿sí?, de esa realidad que se presenta en el momento. La gran diferencia con una escuela es que hay toda una estructura armada para poder brindarle una educación a esa persona sorda, ¿sí? Al día de hoy las escuelas cuentan, las 4 escuelas, en algunas clases, esas separadas al resto del país hay, pero en las escuelas se cuenta con instructores en lengua de señas. ¿Qué es un instructor en lengua de señas? Es una persona sorda que se identifica, que tiene identidad de persona sorda, hablante de la lengua de señas uruguaya, y que viene a ser un referente para ese niño sordo, para que cuando ese niño vea en un adulto su potencial, su ser, ¿sí?, lo potencie como algo a futuro. Hay una autora, Laborit, que hablaba de que ella pensaba, cuando era niña, de que los sordos, cuando crecían, dejaban de ser sordos y pasaban a ser oyentes. Porque como nunca se ven personas oyentes que se vinculen en la sociedad como adultos, pensaba que el niño dejaba de ser sordo y pasaba a ser un adulto oyente. Con el perfil del instructor sordo se trata de potenciar eso, que el niño sordo tenga de quién mamar la cultura, de quién adquirir esa lengua natural, con quién poder comunicarse y con quién poder establecer un vínculo a futuro, ¿sí? En Argentina, en Brasil, acá en Uruguay, en la mayoría de estas escuelas
lo que se usaba era el método del semipupilo o de internados. Entonces, los niños sordos estaban muchas horas al día en la escuela. Y por más que dentro del aula se hablaba el método oral, después cuando en su vida diaria ahí hablaban lengua de señas. Y ahí es donde se empieza a potenciar la cultura en los jardines. Y ahí es donde se empieza a crecer la comunidad sorda y a crecer la lengua, ¿sí? Y la persona sorda empieza a tomar identidad, a apropiarse de su cultura, ¿sí? Por más que los maestros trataban de prohibir esa comunicación en señas, ya sea dentro de la clase, que acá en Uruguay se les sacaban las manos, se les sacaba hacia atrás, bueno, distintas técnicas, después en los espacios libres, en los tiempos libres, era natural que la persona sorda y los niños sordos se comunicaran entre sí por gestos, ¿sí? Recién en 1983 en nuestro país, con un estudio que se estaba haciendo a cabo por la Escuela de Montevideo, la Universidad de Galo y la Facultad de Humanidades, se empieza a trabajar el tema de la enseñanza bilingüe para los niños sordos, ¿sí? En ese año, a los poquitos años, surge también el llamado primer diccionario de lengua de señas, que fue creado por la Universidad de Galo, la Facultad de Humanidades y la escuela, un trabajo en conjunto, en donde era un descriptor terminológico, ¿tá?, de algunas señas básicas que utilizaba la comunidad, ¿sí?, en donde se le reconoce ya como una lengua de señas, ¿sí? En el 89 se aprueba en la enseñanza primaria el proyecto bilingüe, entonces se potencia que la primera lengua para brindar educación es la lengua de señas y después se potencia la comunicación oral. Se integra el trabajo con los equipos de instructores sordos para que el niño sordo adquiera su cultura, adquiera su lengua y potencie su identidad, ¿sí? Recién, en el año 1996, los chicos sordos pudieron acceder a un secundario, era un proyecto piloto que se armó en el Liceo 32, a través de la enseñanza se potencia que sea a través de lengua de señas con la designación de intérpretes a trabajar en el aula, ¿sí? El proyecto sufrió cambios a lo largo de la historia, pero hasta el día de hoy sigue funcionando y también con intérpretes. Al día de hoy son clases cerradas de solo sordos, siempre trabajando con un intérprete en aula. Pasan los años, pueden acceder a bachillerato a través del Liceo IABA, en un principio integrado con solo sordos y después integrado con oyentes en clases ya mixtas, siempre trabajando con intérpretes en lengua de señas, en donde se reconoce que la educación tiene que ser recibida en lengua de señas y después trabajarse si el español, el oral escrito, y desarrollarlo lo más que se puede en otras técnicas, ¿no? Al día de hoy, a través del bienestar universitario, la persona sorda que desea acceder a la universidad puede hacerlo solicitando una beca, por así decirlo. No es una beca, pero es un servicio que brinda bienestar universitario a los estudiantes sordos, en donde se le adjudica intérpretes en lengua de señas para su carrera, ¿sí? Lo mismo sucede en la Universidad de la República y esta posibilidad que se da acá en Uruguay de que la Universidad de la República pueda contar con intérpretes en lengua de señas es única en cuanto a la historia que ha tenido la comunidad sorda. En el 2009, con la creación de la Tecnicatura Uruguaya en Lengua de Señas dentro de la Facultad de Humanidades, las personas sordas pudieron acceder a la Universidad de la República como docentes en lengua de señas, ¿sí? En un principio eran 2 los docentes y hoy son 13 los integrantes de ese equipo académico. En sus comienzos, la TUISO solo estaba en Montevideo,